poquito y luego se acomodan. Buenas tardes, hermanos. Como pueden ver, nuestro pastor no está aquí en este momento. Él está con la iglesia en Tala, con nuestro hermano Moy. El hermano Moy lo invitó a predicar en esta tarde. Entonces el pastor y su familia no está con nosotros, está allá. Entonces me pidió si yo podía tomar su lugar en esta tarde para predicar. Y el tema que vamos a estar viendo en esta noche es algo que ya he estudiado antes. Tengo tiempo que no lo veo, tengo tiempo que no lo estudio otra vez. Fue algo que desde chiquito siempre me ha gustado. Algo de que mi papá siempre me ha dicho de que si yo quisiera ser una persona sabia, que comience a leer el libro de Proverbios, muchas veces, y el libro de Eclesiastés. Entonces, cuando estaba más joven, me enfocaba mucho en el libro de Proverbios y Eclesiastés. Cuando comencé a tomar homilética con el pastor Jerry Senior, este sermón que hice fue uno de los primeros sermones que había hecho. Entonces es algo que no tengo tiempo, que no lo estudio, y lo escogí para el día de hoy porque el tema que vimos en la mañana, estamos viendo la serie de 1 de Corintios, y hoy tocamos de que el cristiano no se puede estar quieto en la vida cristiana. El cristiano no puede estar en esa zona de confort. ¿Okay? Entonces, eso fue lo que vimos en el estudio de la mañana, de que pues, un ejemplo que di fue que la Biblia nos enseña que Cristo está entre los candeleros. ¿Okay? Él siempre se está fijando de que la flama, o sea, la vela, ese cristiano, que la flama no se disminuye, ¿okay? Y no quede a echar humo. Entonces, lo que hace Dios es que llega a cortar las velas para que pueda alumbrar más. Entonces por eso Dios nos manda circunstancias difíciles en nuestras vidas. Por eso Dios manda pruebas en nuestras vidas para que podamos crecer espiritualmente. No nos podemos quedar en esa zona de confort. Porque si nos quedamos en la misma experiencia en nuestra vida cristiana, simplemente nos vamos a producir humo después. Entonces eso es algo que se hizo muy interesante en ese estudio porque los incrédulos es lo que hacen. Si se llegan a atorar en una rutina y comienzan a ya no estar feliz, llegan de estar así como que, pues así es la vida. Ya no siguen más. Mientras que nosotros, los cristianos, los que han recibido a Cristo en su corazón, como siempre están viviendo diferentes circunstancias en su vida y Dios pone pruebas en su vida, pues comienza a tener más confianza en Dios. Y entre más confianza tenemos a Dios, más gozosos estaremos. Entonces eso fue lo que aprendí mientras que estaba estudiando en el libro de 1 de Corintios, capítulo 3, versículos del 5 al 8. Y eso me llamó mucho la atención y me hizo regresar a este tema. Porque ese es el último capítulo de Eclesiastés. En ese libro el autor fue el rey Salomón. Para este entonces el rey Salomón ya estaba anciano, ya era viejo, ya ha vivido toda su vida. Y el tema principal de este libro dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad. El rey Salomón experimentó muchas cosas. Él quiso experimentar cómo puede vivir la vida mejor. Él trató todo lo que se pudo hacer. Trató con todas las ciencias, todas las filosofías, todo el dinero. Él tuvo todo. Y aún así dice que todo fue en vano. Porque lo importante fue de seguir a Cristo y seguir su voluntad y confiar solamente en Él. Y en ese capítulo, capítulo 12, es muy popular el versículo 1, muy famoso. Se usa más para los jóvenes. Porque lo voy a leer rápidamente, dice, acuérdate de tu Creador en los días de juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces el estudio de la mañana me hizo recordar ese estudio porque si nos llegamos a hacer con los incrédulos, si nos llegamos a quedarnos en esa zona de confort, o como muchos dicen, calentar las bancas y no seguir creciendo espiritualmente, vamos a llegar a ancianos y ya no vamos a tener ese gozo con la cual Dios nos ha dado para nosotros. Dios nos prometió que debemos estar gozosos en Él. Entonces la advertencia que el rey Salomón nos da en este
Recordar a nuestro Dios en los días de nuestra juventud, cuando podemos hacer cosas todavía, antes que llegan los días malos. Porque si no, nos vamos a quedar con arrepentimiento, decirnos que hubiera hecho eso cuando estaba joven. Entonces el estudio de esta mañana me recordó de este estudio y lo quise compartir con ustedes en esta noche. Pero antes de continuar, como siempre, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, te damos gracias a Dios por este mensaje de esta tarde. Te pido Dios que nos puedas llenar del Espíritu Santo para poder entenderlo y poder aplicarlo en nuestras vidas. Entonces te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces la primera cosa que vamos a ver, lo que nos da el rey Salomón, es la advertencia. Advertencia. Eclesiastés 12:1 dice otra vez: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Recuerdo este versículo muy bien, que mi papá siempre lo estaba citando cuando yo estaba chiquito. Siempre. De hecho, mi papá llegó a ser líder de jóvenes en la iglesia donde crecí. Y siempre se les decía a los jóvenes: recuerda de tu Creador en los días de tu juventud. Y esas palabras siempre se me tocaban en mi mente. Y en ese momento, pues obviamente no las entendía. No entendía lo que se refiere a recordar a tu Creador. Ya cuando comencé a ser joven, ya como tenía 15, 16 años, ya comencé a entender un poco mejor. Tengo que recordar a Dios. Pero no entendía lo que significaba antes que lleguen los días malos. En ese momento, cuando estaba joven, pensé antes que lleguen cosas malas en mi vida, ¿van a pasar cosas malas en mi vida? Así lo pensé. Yo lo pensé que eso se refiere. Antes que lleguen los días, antes que digas que no tengo en ellos contentamiento. Dije, órale, aún no lo entendí. Y en ese momento no sabía estudiar, no llegaba al instituto todavía. Ya cuando llegué al instituto a los 19 años y tomé mi primer año y comencé a estudiar homilética y me enseñaron cómo estudiar, ya me puse a estudiar este versículo y por fin entendí lo que el rey Salomón quiso decir. Duré años para poder entenderlo. Obviamente lo que quiere decir es que tenemos que recordar a nuestro Dios antes de que lleguemos a ser ancianos. Porque cuando llegamos a ser ancianos, hay muchas cosas que llegamos a decir que hubiera hecho esto antes. O me arrepiento de no haber hecho eso antes. Por eso al final del versículo 1 dice, no antes y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque si vamos a seguir haciendo las cosas de nuestros deseos y no recordamos a nuestro Creador, cuando llegamos a ser ancianos y nos arrepentimos de ciertas cosas que no hemos hecho antes, hubiera servido a Dios cuando estaba joven, tenía la potencial de hacer más cosas para Él. Y no lo has hecho y llegas a ser anciano, vas a decir, no vas a tener esa felicidad cuando eres anciano. Porque siempre se te va a quedar en la mente, hubiera hecho esto antes. Y por eso me gustaba ese recordatorio que se me hizo el estudio de la mañana, de que el cristiano no puede estar quieto. Dios no quiere que estemos quietos. Dios quiere que sigamos trabajando en la vida cristiana. Porque para que lleguemos a ser ancianos, podemos tener gozo. Y decir, estoy feliz. No me arrepiento de no hacer nada cuando estaba más joven. Entonces, esa es la advertencia que el rey Salomón nos da en este primer versículo. Entonces, el versículo 2 dice, antes que se oscurece el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. A mí me da mucha risa, la verdad, cómo es que a la Biblia le gusta jugar mucho con sus palabras. Obviamente, el rey Salomón era una persona poético. Entonces, para hacer estas relaciones con cosas de la vida o cosas de la tierra, entonces se hace muy chistoso cómo les gustaba decir palabras así. Que al principio, si no lo estudiamos, no entendemos lo que el rey Salomón nos quiere decir. Mucho menos una persona como yo, que realmente no tengo mente artístico. Yo no soy poeta. Me cuesta entender cosas poéticas. Me cuesta. Entonces yo tengo que estudiarlos para poder entender lo que el rey Salomón quiso decir aquí. Entonces es muy interesante. En este versículo no nos está diciendo
del sol o la luna, las estrellas que se van a oscurecer, sino que está diciendo que no vamos a ver las cosas como antes. Quiere decir que cuando nos llegue a la vejez no vamos a poder hacer lo que podíamos hacer antes. Por ejemplo, yo era una persona muy deportiva. Yo antes jugaba mucho fútbol, yo jugaba mucho frontón, yo jugaba mucho voleibol, yo jugaba muchos deportes cuando estaba más joven. Cuando tenía 15, 16 años, a los 19 años, me gustaba ir a los cerros y caminar. Pero ya no puedo como antes. Cuando fuimos al Diente, había una montaña que yo quise subirme. Y como que mi memoria de mis músculos quisieron actuar como actuaban antes. Pero no. Mis músculos brincaban así, brincaba las piedras, la agarraba y me brincaba y así, a la mitad ya no podía. Ya se me fue el aire, ya no podía respirar. Antes lo podía hacer sin problema, lo hacía diario. Entonces a eso se refiere este versículo 2. Antes que se oscurece el sol y la luz, la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Entonces tenemos que recordar a nuestro Señor cuando estamos en nuestra juventud. Cuando estamos jóvenes y tenemos todavía esta potencial de servir a Dios en este día, hoy, recuerde de Dios y recuerde lo que usted puede hacer todavía para servir a Dios. No podemos estar quietos. Tenemos que servir a Dios. Por alguna razón aún tenemos vida aquí. Si Dios ya no necesitaba a nosotros, pues fácilmente, ¿sabes qué? Mejor vente a casa. Y moríamos y ya estamos en el cielo con Él. Pero no, aún tenemos propósito en esta vida. Hay que recordar a nuestro Dios, pensar en su voluntad y seguir trabajando. Antes que lleguen los días cuando ya no podemos hacer las cosas. Cuando ya estamos más limitados de hacer las cosas. El cristiano no puede estar quieto. Entonces el versículo 1, el versículo 2 es la advertencia que el rey Salomón nos da. En los siguientes versículos, versículos 3 al 7, nos da la razón de esta advertencia. El 3 al 7 dice: cuando temblarán los guardias de la casa y se invocarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurirán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará el voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. ¿Qué juego de palabras usa el rey Salomón en este pasaje? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, lo bueno es que lo estudié. Entonces en los versículos 3 a 7, la razón por qué el rey Salomón nos da esta advertencia, nos da una ilustración de un cuerpo que ya se está haciendo viejo. Esto es lo que nos quiere decir el rey Salomón en estos versículos. Es una descripción del cuerpo envejeciendo. Se está haciendo viejo, se está haciendo anciano. Entonces en el versículo 3, cuando dice, cuando temblarán las guardas de la casa, está hablando de las piernas. Y qué chistoso que la primera cosa, cuando nos estamos haciendo más viejos, es que las piernas se hacen más débiles. Es la primera cosa. Nos cuesta caminar. Ya no podemos correr como antes. Ya no podemos caminar como antes. Entonces qué chistoso que el orden que el rey Salomón da es que lo primero que se llega a desgastar son las piernas. No ha llegado a este punto todavía, pero estoy escuchando a mi papá le gusta decir mucho, cuando ya lo escucho, cuando se levanta del sillón, le hace, y a veces cuando le truena la rodilla. Y me dice, chavita, no te hagas viejo. Entonces, la primera cosa que el rey Salomón nos dice es que las piernas se llegan a desgastar primero. Ya no tienen las mismas fuerzas que tenían cuando eran más jóvenes. Como digo, yo quería seguir a subirme la montaña, como antes lo hacía, pero no pude. Se cansaban las piernas. De hecho, cuando llegué al mero arriba estaba el hermano Marcial y el hermano Chay ahí.
conmigo cuando me vieron así como respirar muy profundo. De hecho, el hermano Sandoval me llamaron en ese momento, oye, chavo, ¿dónde estás? Y estaba, estoy aquí, estamos acá, acabo de subir y no tiene aire. Y la primera cosa después del aire es que mis piernas temblaban. Estábamos súper cansados de todo eso que había hecho. Y dije, ¿cómo lo voy a hacer para bajar? No se sentía seguro de bajar esas montañas porque si mis pies estaban temblando, quiere decir que se debilitaron. Yo no tenía fuerzas, entonces tenía mucho cuidado de bajarme porque no quise que me hubiera caído. Entonces la primera cosa que el Salomón nos dice son los piernas. Después dice el versículo, y se encorvarán los hombres fuertes. Está hablando de los hombros. Los siguientes son los hombros. Después de que se están perdiendo las fuerzas en las piernas, los hombros llegan a tener debilidad. Ya no puedes cargar ciertas cosas como antes lo podías hacer, o por mucho tiempo. Ya no tienes la endurance. ¿Cómo se dice endurance? Resistencia. Ajá, resistencia. Los hombros ya no tienen la misma resistencia que tenían antes. Yo recuerdo que podía llevar garrafón de la tienda para acá. El domingo pasado traté de traerme agua y no pude. Se temblaban mis brazos. Mis hombros ya no podían. Diablito. Exactamente. En otro tiempo que confiamos en el diablito, ¿no? Entonces, los hombros llegan a debilitarse después de las piernas. Después sigue diciendo el versículo, y cesarán las muelas porque han disminuido. Me da mucha risa esto, que a eso se refiere a los dientes. La mordida ya no es lo mismo que antes. De hecho, se están desgastando los dientes. Algunos han perdido sus dientes ya. Yo ya perdí 3 muelas. A los 31 años. Eso fue genético. Mi familia sí tiene dientes muy delicadas. Pero sí, mis dientes ya no funcionan lo mismo que funcionaban antes. Después sigue diciendo, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Se está refiriendo a los ojos. Ahora, genéticamente, yo he sido ciego desde que tenía 16 años. Yo desde 16 años siempre tenía lentes. Entonces, yo no pude ver, yo tengo ese problema de no poder ver lejos. Se me quito los lentes ahorita, los veo, todos están borrosos ahorita. Pero una cosa que sí he notado, aunque yo tengo que usar lentes de los 16 años, sí noto la diferencia de mi visión hoy en día. Cuando tenía 16 años solamente los tenía que usar para ver el pizarrón de la escuela. Y me los quitaba para hacer mis actividades afuera. Cuando llegué a los 22 años es cuando tuve que usarlos más seguidos. Y hoy ya no necesito usar todo el tiempo. No me los puedo quitar. Porque no veo nada y me desespero mucho no poder enfocar mi visión. Me desespero. Entonces, mientras que uno se está envejeciendo, la visión se comienza a ponerse peor. A eso se refiere el versículo 3. Siguiendo el versículo 4, otra vez dice, y las puertas de afuera se cerrarán. Y lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del arbe y todas las hijas del canto serán abatidas. Se está refiriendo al oído. Cuando una persona comienza a envejecerse, ya no oye lo mismo que antes. Y eso yo también lo he notado a mis 30 años. Yo no escucho igual que cuando tenía 19 años. Yo ya lo escucho igual. De hecho, yo creo que he desesperado a muchas personas porque siempre digo, ¿cómo? No te escucho. Están como de aquí a la cámara. No escucho. Yo he notado la diferencia que antes. Ya no puedo escuchar lo mismo. Entonces, el versículo 4 se está refiriendo de que la persona ya no va a poder escuchar. Entonces, el versículo 5 dice, cuando también temerán lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los dechadores andarán alrededor por las calles. Entonces a eso se está refiriendo sobre cosas mentales que antes no le importaban. Y eso lo comencé a experimentar ya cuando tenía los 27 años. Recuerdo muy bien. Cuando tenía los 15, 16 años, cuando caminamos los cerros,
con mis amigos o las cosas que hacía antes, no me importaba si me iba a quebrar una pierna, no me importaba la altura de ciertas cosas. Yo me brincaba de árboles, me brincaba de un árbol a otro. Cuando sabía la distancia, no, obviamente cuando estaba muy lejos pensaba que iba a ser Spider-Man y iba a brincarme hasta el otro edificio, no, sí lo pensaba un poco, pero sí me brincaba a otro lado sin pensar. Recuerdo muy bien, había un parque donde en mi pueblo donde crecí, hay un parque, lo llamamos el Parque de los Patos, ¿okay? En una laguna chiquita están los patitos ahí, por eso se llama el Parque de los Patos, y había muchos árboles, está al lado a un arroyo. Entonces había muchos árboles y hay muchos pinos donde yo soy. Entonces había un árbol que estaba grueso, estaba grande. Y mis amigos y yo siempre nos subimos a ese árbol. Siempre. Y nos subimos casi llegando hasta arriba donde ya no podíamos. Porque ya eran muchos troncos que ya nos impedían seguir subiendo. Ya no podíamos movernos tal cual para llegar arriba. Pero a bajar de ese árbol, como estaban gruesos los troncos también, entre más abajo llegábamos, lo que yo hacía es que yo brincaba de un tronco a otro tronco abajo. Yo me brincaba así, sin pensar lo que, tal vez no debía de hacerlo porque si me caigo, va a pasar algo. Hoy, recuerdo esto cuando estaba ayudando en la construcción de la iglesia de Pocitos. ¿Sí saben aquí el techo que está aquí enfrente? ¿Cómo se dice, hermano Martín? Lo que cubre. Marquesina. Cuando estábamos construyendo la marquesina en Pocitos, yo me agarraba de la pared, temblaba. Y eso que no estaba tan mal. Antes yo podía caminar así en los edificios sin tener miedo. Cuando pusimos las vigas en la iglesia de Tala, Moy todavía podía ir hasta corriendo de las vigas encima, puestos. Yo no, yo tuve que caminar así lento, asegurarme que no me vaya a perder mi balance y caerme. Entonces, eso está refiriendo al versículo 5, cosas mentales. Ya no pensamos igual. Ya estamos más conscientes de lo que nos puede pasar. Algunas personas, cuanto más viejos están haciendo, hasta tienen miedo de salir a la calle en la noche. Cuando eran jóvenes, eran muy vagos. Entonces, las cosas mentales llegan a cambiarse entre más viejos nos hacemos. Ya no pensamos, ya somos más conscientes del peligro de ciertas cosas. Jóvenes, créanme que ahorita no lo piensan mucho, así, ay, sí puedo. Cuando llegan a una cierta edad, ya no van a pensar igual. Entonces, eso está refiriendo al versículo 5, las cosas mentales. Ya no piensan igual que antes, ya ahora piensan en los peligros. Versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Ese versículo, el versículo 6, habla, la cadena de plata, si se pueden imaginar lo que está refiriendo, es la columna. Entre los más viejos se hace uno, la columna, ya le acabo de decir, la columna, la columna se llega a ser débil. Y eso también lo estoy experimentando ahorita. Yo creo que todo lo que he hecho en mi juventud, yo creo que mi espalda ya me está doliendo. Yo creo que más que nada lo siento más en mis talones, de mis pies. Porque ya no puedo estar parado más de 5 minutos. Me llega a doler y necesito sentarme. Yo creo que eso fue a consecuencias de todo los brincos que hacía cuando era joven. Todo el impacto que hice con el suelo, pues yo creo que sí me llevó a afectar de todos modos. Y como me duele mucho los talones, me llega a doler mucho la espalda acá abajo. Entonces se nota que entre más viejo nos estamos haciendo, nuestra columna se hace más débil. ¿Okay? De hecho se dice cuando una persona se hace más pequeño, se encorva. Ya no tiene esa misma fuerza que antes. ¿Okay? Después sigue, la cadena de plata se quiebra y se rompe el cuenco de oro. También. Eso me da mucha risa a mí. No sé si han notado a ustedes, pero yo he notado que cuando era joven, cuando me rascaba, pues todavía era un poco redondo mi cabeza. Ya me toco mi cabeza ahorita y ya siento hoyos aquí. Y siento una línea acá enfrente. Dije, espero que no pierda el pelo porque no me voy a gustar como me veo pelón. Y yo por un momento me espantaba diciendo, chale, tengo algo en la cabeza. ¿Qué?
Pero ya obviamente con consejos de personas me dicen, no, eso es normal. Tu cabeza, how you say skull, tu cráneo ya no es igual. Llega a deformarse. ¿Okay? Eso pasa mientras que pasa el tiempo. ¿Okay? Entonces, eso se refiere al cuenca de oro. Y el cántaro se quiebra junto a la fuente y la rueda se rota sobre el pozo. Habla del corazón. Ya cuando el corazón ya no late, ¿late? ¿Qué dice? Ya cuando el corazón ya para. Y la persona muere. Entonces, qué interesante cómo el rey Salomón describe cómo la persona va envejeciendo. Qué interesante. Comienza con las piernas, porque sí es cierto. La orden que el rey Salomón mencionó eso es como va envejeciendo la persona. Comienza con las fuerzas de la pierna, después los hombros, después su manera de pensar, los peligros, su columna, después su corazón para. ¿Y qué pasa cuando muere? Pues dice el versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ya murió. Entonces, esa es la advertencia que el Salomón nos da. Recuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que llegues a ser viejo y ya no puedes hacer ciertas cosas como podías hacer cuando eras joven. Esa es la advertencia que el Salomón nos está dando. Por eso, y Dios, a mí me impresiona mucho cómo Dios conoce nuestro cuerpo 100%. Él sabe de que el momento que, no sé si han notado que entre más que te quedas en casa haciendo nada, más te deprimes. No llegas a un punto que te digas, no estoy feliz, necesito hacer algo. Dios da eso al hombre. De hecho, no recuerdo bien y me cuesta buscarlo. No sé, hermano Jorge, hermano Mar, Víctor, Isra, si me pueden ayudar a buscar el versículo. Pero hay un versículo que creo que está en Proverbios que dice que el trabajo trae gozo. El trabajo trae gozo. Y Dios conoce a nosotros muy bien con eso. Por eso nos dice, yo les voy a dar pruebas en su vida cristiana. Yo les voy a dar circunstancias en sus vidas para que no se aburren. En otras palabras. Y sigan poder creciendo espiritualmente. Y nosotros cuando recordamos a Dios y recordamos que tenemos que hacer su voluntad, no vamos a decir las palabras que menciona el versículo 12, capítulo 1, cuando dice, no tengo en ellos contentamiento. Si el cristiano recuerda a Dios de su juventud y se recuerda que tiene la potencial de seguir trabajando en su ministerio para hacer su voluntad, aprovechando su juventud, va a estar contento. Y no dirá, no tengo en ellos contentamiento. Eso es lo que el rey Salomón nos trata de advertir. Encontré un Eclesiastés 24. ¿Cuál? Eclesiastés 24. 2.24. Déjame ver. Vamos a verlo aquí en el Eclesiastés 2.24. Encontré también Eclesiastés 3.13. Ok. Eclesiastés 2.24 dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que eso es de la mano de Dios. ¿Cuál es el otro hermano Armando? 3.13. Dice, y también que es el don de Dios que todo el hombre coma y beba y goce el bien en toda su labor. Entonces el mismo rey Salomón nos dice que mientras más trabajemos, más gozo nos da. Entonces, pues pueden fijar cómo Dios trabaja con el hombre. Dios nos da circunstancias en nuestras vidas para que podamos llegar a confiar a Dios. Y entre más nos ocupamos en las cosas de Dios, más gozo vamos a tener en nuestras vidas. Más tranquilidad nos va a dar. Más paz nos va a dar. Y vamos a estar bien con Dios. Dios conoce nuestro cuerpo muy bien para decirnos estas advertencias. El cristiano no puede quedarse quieto. Si usted observa su vida hoy, en este momento, y dice, se hace preguntar, ¿qué estado está mi vida ahorita?
está tranquilo, si su vida está tranquilo, y si eres creyente, si has recibido a Cristo en tu corazón, prepárate. Porque Dios te va a mandar una circunstancia en tu vida o te va a mandar una prueba para que puedas seguir inquieto, seguir trabajando para poder crecer espiritualmente. Por eso, sí, en la mañana toqué este versículo, por los hermanos que estaban aquí ya lo conocen. Pero vamos a irnos a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Los hermanos que estaban aquí en la escuela dominical ya hemos visto este versículo porque lo toqué igual con el tema de la mañana. ¿Okay? 1 de Pedro 1, capítulo 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, si nuestra vida ahorita en este mismo, estamos muy tranquilos, estamos muy cómodos, podemos asegurarnos que muy pronto va a pasar, Dios nos va a mandar una prueba, una circunstancia para crecer espiritualmente. Porque sigue diciendo el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el hombre pasa por las pruebas o las circunstancias, sale más gozoso y más confianza en Dios. Una vez más, por eso Dios, el rey Salomón hace la advertencia en el capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y no digas, no tengo en ellos contentamiento. Esa es la advertencia que el rey Salomón nos da a nosotros. Ya vimos lo que pasa cuando un hombre se hace viejo. Si no aprovechamos nuestra juventud para trabajar en el ministerio, vamos a llegar a una edad y vamos a tener arrepentimiento, no, ¿cómo se dice? Regrets. ¿Cómo? Remordimientos. Ya perdí toda la concentración que tuve. Pero sí, eso es cierto. No vamos a tener oh my God. Eso. ¿Okay? Entonces, no vamos a decir que hubiera hecho esto cuando estaba joven. Si aprovechamos nuestra juventud ahorita, que todavía podemos hacer ciertas cosas para el Señor, tenemos que aprovecharlo antes que llegue el día que morimos. Por eso me gustan mucho las palabras de Pablo. Por eso, ¿dónde está? Se me olvidó. Creo que en 1 Timoteo, donde habla de he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. 2 Timoteo. Vamos a leer. ¿Se lo pueden encontrar en 2 Timoteo? Hasta ahorita se me ocurrió ese versículo. 2 Timoteo 4:7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si nosotros llegamos a aprovechar nuestra juventud, o el hecho de que todos estamos vivos todavía, y recordamos a nuestro Creador, y aprovechamos para trabajar para su ministerio, para su voluntad, ya cuando sabemos que estamos cerca de la muerte, podemos decir las mismas palabras que dijo Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo todavía no estoy listo para decir estas palabras. Por eso yo tengo confianza en Dios que no ha terminado conmigo. De hecho va a pasar muy pronto, yo voy a comenzar a trabajar en la venta. Mi vida va a cambiar por completo, yo estoy seguro. Lo puedo ver en la vida de mi papá, lo puedo ver en la vida de nuestro pastor. Mi vida va a cambiar muy pronto y me estoy preparando poco a poco para eso. Entonces, tenemos que recordar a nuestro Dios y aprovechar nuestra juventud. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por este mensaje. Damos gracias por la advertencia que el Rey Salomón nos dio a nosotros. Por la advertencia que nos dio en Eclesiastés capítulo 12, Padre. Damos gracias porque nos muestras que estás trabajando con nosotros, no nos has dejado. Conoces muy bien cómo pensamos, cómo actuamos. Y nos da esas promesas de que entre más trabajemos para ti, más gozosos vamos a tener en nuestras vidas. Te pido en este momento, Padre, de que nos puedas llenar a todos del Espíritu Santo para poder aplicar este mensaje en nuestras vidas, para que podamos aprovechar nuestra juventud, para poder servirte a ti, para que podamos ser felices, tener paz en nuestras vidas y poder decir las mismas palabras que dijo Pablo antes de morir. Cuídanos, Padre, y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.